esto. Entonces, básicamente el análisis técnico son patrones económicos reflejados en las gráficas. Cada vela que estás viendo, cada mecha nos está queriendo decir algo. Es como si estuvieras aprendiendo un nuevo idioma, pero este idioma en vez de estar en inglés o francés o chino, que parece que las gráficas están en chino, este idioma especialmente está en velas japonesas. Así es como le vamos a llamar. No solo está la lectura de velas japonesas, hay muchísimos tipos de lecturas diferentes. Aquí vamos a poder algunos de ellos. Sin embargo, nosotros específicamente vamos a leer las velas japonesas, que es como las conocemos. Somos cazadores de acción de precio. Voy a hacer un pequeño breakdown sobre lo que viene siendo mi análisis técnico en este momento y cuál sea mi perspectiva de la semana. Y debemos a brincar al programa fundamental. Básicamente la parte fundamental, chicos, viene siendo el estudio de todos los patrones económicos y políticos que puedan afectar a nuestro activo directa o indirectamente. Es muy importante tener en consideración que cada vez que tú estás comprando o vendiendo este activo, básicamente estás invirtiendo en la economía de Estados Unidos, estás comprando dólares. Cuando tú compras dólares directamente, el dólar, quiero que te lo imagines como si fuera una acción de una compañía gigantesca que se llama Estados Unidos de América. Cada vez que tú compras estos dólares, básicamente estás invirtiendo en la acción de esta compañía. ¿Ok? Así de sencillo. Cada vez que tú compras dólares es porque crees que la economía de Estados Unidos eventualmente pues va a venir a la alza. Si vendes los dólares y compras oro, es todo lo contrario. Tú crees que la economía de Estados Unidos va a ir a la baja. Un dato muy importante que vamos a tener en consideración en este caso, yo en lo personal solo opero lo que viene siendo oro dólar. La razón principal por la que yo solo opero oro dólar es porque el oro es un activo refugio. Y me enfoco únicamente en el estudio de la economía de Estados Unidos, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Cómo interpretar esto, cómo podemos saber si Powell sale y dice algo, si las tasas de interés no se suben, no se bajan, si se adapta un tipo de política monetaria específica, que, cómo esto puede afectar al mercado y cómo nosotros nos podemos posicionar. Ok. El oro ser un commodity significa que cada vez que la economía esté mal o que Estados Unidos le esté yendo mal específicamente, porque es la que tenemos comparación con la base, es el oro base comparación dólar, ¿ok? Cada vez que la economía de Estados Unidos le esté yendo mal, pues básicamente el que va a sufrir el golpe directo va a ser el dólar. Cada vez que la economía de Estados Unidos le esté yendo mal, el metal es un refugio activo. La mayoría de las personas y los inversionistas van a tender a irse a lo que viene siendo este refugio activo. Entonces es mucho más fácil tener una claridad y una dirección por parte técnica y fundamental simplemente viendo la noticia de lo que va a pasar en Estados Unidos. Vamos a una clase sobre eso. Pero antes de empezar con eso, voy a empezar con un pequeño análisis técnico. Eso es básicamente lo que es el Sunday Call, para los que es la primera vez que entran. Normalmente entro con el equipo y hacemos una perspectiva de lo que va a venir a inicio de semana. Yo tengo tres pilares en los que voy a basar mi estrategia, como estamos platicando. Técnico, fundamental e institucional. Institucional, no, chicos. Institucional no tiene que ver con block orders, no tiene que ver con week off, no tiene que ver con liquidez o nada de estas cosas. Institucional específicamente tiene que ver con hedge funds, brokers, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante haremos una clase sobre eso. Es inicio de semana, esto es súper genial. Cuando está empezando tu semana, y esto es muy importante, lo primero que tienes que hacer es revisar cuáles son las noticias. De hecho, lo tienes que hacer desde antes, cuando inicia el mes, pero dale seguimiento a las noticias de alto impacto que vas a tener esta semana. Te lo explico así de sencillo. Hasta que tú no empieces a tomar esto como lo que es una profesión, tú simplemente vas a continuar perdiendo dinero. Si tú eres chofer, si tu trabajo principal es manejar, cada vez que te levantas, manejar el camión, el tráiler todas las mañanas, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? ¿Qué crees que sea lo primero que tienes que hacer antes de salir a carretera? Antes de que empieces tu ruta tu ruta de trabajo. Checar las llantas, los niveles. Tú no te pones a checar cómo está el carro, no te pones a checar cómo está el camión, se te queda parado. Lo mismo en este sentido. Cuando nosotros nos sentamos en las gráficas cada vez de inicio de semana, nosotros no vamos a sentarnos mañana a ver qué oportunidad nos da el mercado. Eso es una pendejada. Si tú entras justamente mañana a las 7 de la mañana a ver qué oportunidades te da el mercado, te aseguro que a las 7 con un minuto vas a encontrar oportunidades. Y no estás viendo claro el mercado. Tú no entras a ver si te está dando una oportunidad en este momento. Tú tienes un análisis, una expectativa de qué va a suceder. Y si se cumple con ciertas normas y confirmaciones, entonces tú puedes entrar en esa inversión, tú puedes tomar esa posición. Si no se cumple, no puedes. Es así de sencillo. Te lo voy a explicar de esta forma. Cuando yo inicio mi semana, una de las primeras cosas que voy a ver es que me voy a ir a Forex Factor. Y voy a ver qué tipo de noticias de alto impacto pueden afectar directa o indirectamente al activo que yo opero. A mí no me interesan mucho las noticias que vienen siendo con Libra, las noticias que vienen siendo con australiano o con el yen, porque yo directamente opero únicamente el dólar. Así que las que principalmente a mí me van a interesar son las que tienen que ver con el dólar.
Ahora, vamos para que esta parte de las noticias. Voy a ver que justamente mañana, lunes, no hay absolutamente nada en el mercado. Realmente hasta el martes vamos a ver el mercado un poco sacudido a las 8 de la mañana y 6:30 de la mañana. Esto es muy bueno. Vamos a tener que escuchar al buen Powell hablar. Vamos a ver qué tipo de política se va a hacer y qué va a hacer con las tasas esta vez. Viene el Core PPI. Ok, una noticia de alto impacto que nos va a gustar bastante. También vamos a ver si viene el PIB, pero creo que no hay ni PIB, solo lo que es inflación. Importante porque sabemos que todo lo que no se vaya a alinear el resto de la semana con lo que Powell quiera, básicamente va a ir en contra del mercado. No importa, esto muchas veces lo he escuchado. Octavio, ¿cómo puedo aprender a leer las noticias que están aquí? Luego veo que sale positivo el resultado, pero la gráfica hace todo lo contrario. Ahorita vamos a ir sobre eso, vamos a hacer una explicación un poquito más avanzada de cómo funciona esto. Para eso tenemos que regresar al tiempo y explicar lo básico. Pero te doy un pequeño ejemplo. Imaginemos que Powell está hablando sobre mantener una inflación tratar de mantener una inflación a un 3% anual. Este ejemplo lo doy muy seguido, a un 3% anual. Ese es el objetivo principal de Powell y de toda la Reserva Federal. La inflación básicamente no nos coma por arriba de este 3% que viene siendo anual. Ahora, pongamos el mismo escenario. Imaginemos que sale el NFP, el No Foreign Positions. ¿Alguien sabe qué es esta noticia? ¿Cada cuándo sale esta noticia, chicos? ¿Qué es el NFP? Estoy leyendo. ¿Qué es el NFP? ¿Conocen esta noticia? Los leo en el chat. Se me olvidó a mí cuál es. Son las noticias más importantes que sale el primer viernes de cada mes. ¿Qué significa? ¿Qué es? Empleos no agrícolas. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la cantidad de empleos agrícolas? Digo, ¿cuál es la cantidad de empleos no agrícolas que están agregando cada mes a la economía de Estados Unidos? Los economistas tienen una expectativa de cuántos empleos se tienen que agregar aproximadamente. Si esta expectativa se cumple, supongamos que la expectativa es que se agregan 200,000 empleos este mes y se agregan 250,000, ¿esto es bueno o es malo? Mi expectativa es de 200,000 empleos en el mes como economista, pero se supera por 250,000, 280,000. Se agregaron más empleos de lo que yo esperaba. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? David, ¿cómo estás? Un abrazo. Los leo. Ok, aquí tiene una parte muy importante de aprender a leer las condiciones de las noticias. Realmente no podemos considerar todavía si esto es bueno o es malo porque va a depender de la expectativa que tengamos con la Reserva Federal. ¿Cuáles son los objetivos de la Reserva Federal? Básicamente estos resultados, si sale positivo, teóricamente es bueno y si es bueno, teóricamente se debería apreciar el dólar. Pero Octavio, ¿por qué salió el resultado y el dólar no se apreció? Se derritió. Hizo todo lo contrario a lo que tenía que hacer. ¿Por qué si el resultado es positivo pasó esto? Porque no importa que el resultado sea positivo, significa que es algo bueno para el dólar. Regresemos al ejemplo de hace ratito. Imagínate que la Reserva Federal quiere mantener una inflación sumamente baja del 3%, pero todo el tiempo están reduciendo las tasas de interés, lo cual eventualmente va a hacer que la gente pida más préstamos. Ok, la gente pidiendo más préstamos se refleja en mayor dinero. Eso va a traer inflación. Pero volvamos a un ejemplo, al ejemplo con la cantidad de empleos no agrícolas que se agregan. Básicamente la inflación y el objetivo de la inflación es mantenerse por debajo de un 3%. ¿Ok? Eso es lo que quieren. Quieren lograr estar al 3%. Si mis nóminas agrícolas cada mes van aumentando y aumentando y aumentando más y más personas, estas personas básicamente ¿en qué se transforman? Toda esta gente va a agarrar dinero y este dinero se va a transformar en inflación, lo cual va a ser mucho más difícil para la Reserva Federal tratar de mantener esta tan ajustada target, objetivo que tienen para lograr a final de año, ¿no? Entonces, si no lo logran y ves que básicamente se están agregando el doble o el triple, eventualmente es cuando ves que el NFP hace una pequeña manipulación y luego hace todo lo contrario al resultado. No es que haga lo contrario al resultado, realmente es que está siendo negativo para el dólar, porque a largo plazo lo va a afectar basado a las decisiones que está tomando Powell.
Eso es muy importante. Recordemos que en la última junta que hubo con Powell, decidió no subir las tasas, quedaron exactamente igual, nos quedamos en 5.5. Cuando no se suben las tasas, lo que no quieren es ahorcar a los bancos. Y cuando se bajan las tasas, recuerda que lo que necesitan es reactivar la economía. Va a depender mucho del tipo de política monetaria en el que estemos adoptando. Tavo, ¿quieres decir que entre menos NFP, mejor para que haya menos inflación, se alinea con las decisiones Powell? Es correcto, Eddie. Esto es, depende lo que Powell quiera. Si no estamos hablando de que hay problema con inflación, si no estamos hablando básicamente de que Powell tiene un target específico con inflación, obviamente el NFP, al haber más empleo, significa que una economía está activa, lo cual es bueno. Teóricamente el resultado debería ser positivo. Pero estamos hablando específicamente en la época que nos toca ahorita de este año, ahorita actualmente, Estados Unidos está en 32 trillones de dólares en deuda, 32.000 billones de pesos, de dólares, si los decimos en español. Es que en inglés, los gringos lo manejan diferente que aquí en México, pero vamos a decirnos todo como siempre lo hacemos con los gringos. Hablamos de 32 trillones de dólares, básicamente lo que se encuentran en deuda. Esto es una locura. Jamás habían tenido una deuda que sobrepasara su Producto Interno Bruto desde la Segunda Guerra Mundial, exactamente igual, un 90%. Esto realmente es una locura. Y no es nuevo. Lo veníamos hablando desde el 2020, cómo es que en el 2020 ya se habían impreso el 20% de todos los dólares que circulaban ese año. O sea, que cada $5 que circulaban, uno había sido impreso ese año. Lo cual sabíamos que a corto plazo lo que querían era activar la economía. A mayor dinero circulando, la gente va a gastar más, porque es una falsa ilusión de que la economía está activa. Sin embargo, sabemos que todo eso va a terminar transformándose en inflación. Y sabíamos y veíamos venir el golpe básicamente que tenía que ver Estados Unidos. Veníamos hablando desde hace muchísimos años cómo esto iba a estar afectando al gran imperio. Yo creo que lo he hablado desde hace más de 4 años esto, que viene una caída y un cambio de poder muy grande en lo que viene siendo las cuestiones económicas, específicamente con Estados Unidos, que era un líder mundial, y yo creo que eso está a punto de acabar en los siguientes años. Pero veamos cómo el dólar realmente puede ser afectado. Pero básicamente es una de las cosas más importantes, chicos, para que ustedes puedan ver cómo funciona o cómo puede ser afectada una noticia. Ahora, para que nosotros podamos entender, ya empezamos a hablar de análisis fundamental. Todo esto es análisis fundamental. Macroeconomía, microeconomía, inflación, Producto Interno Bruto. ¿Cómo se crea un déficit comercial? A ver, chicos, ¿cómo se genera un déficit comercial? ¿Cómo sabemos cuando hay un déficit comercial en un país? ¿Quién tengo de aquí que tenga esta hermosísima respuesta? Abraham, Luis, ¿cómo sabemos cuando se crea un déficit comercial en un país? Mayores importaciones que exportaciones. Así es. Mayores importaciones que exportaciones. Es correcto, Juan. Es correcto, David. Entonces, básicamente vamos a comparar un país como si fuera una empresa. Piénsalo de esta manera. ¿Qué es lo que exporta un país? Comparémoslo con una empresa. ¿Qué representaría lo que exporta un país? ¿Qué exportar? ¿Qué crees que va a exportar un país? Todo lo que produce, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esto que produce en español? El GDP, el PIB, Producto Interno Bruto. Lo que es un país capaz de crear, su producto básicamente y sus servicios. Exacto. Normalmente eso es lo que tenemos nosotros a exportar. ¿Ok? Entonces las exportaciones que vendrían siendo como las ventas, ¿no? Básicamente esto serían las ventas del país. ¿Cuánto es que el país vende? ¿Cuánto vende esta compañía llamada Estados Unidos o llamado México o llamado Colombia? Ahora, ¿qué son las importaciones entonces? Importaciones. ¿Qué son las importaciones? Porque un país requiere importar cosas. ¿Qué es eso de importar? ¿Con qué se come? Los leo. Son 40 personas. Vamos que se va a poner bueno. Largo, pero bueno va a estar esta clase. ¿Qué es esto de la importación? A ver, Jesús, Jorge, los gallos más gallos que están por acá, que es el buen Juan y el David.
Exacto, básicamente son los gastos del país, vamos a llamarles así, ¿verdad? Él trae productos que no produce el país, vienen siendo sus gastos. ¿Qué pasa cuando una compañía gasta más de lo que genera? ¿Qué pasa, Carla? ¿Qué pasa cuando Carla gasta más de lo que gana? Exacto, quiebra, quiebra. Bueno, aquí en este caso vamos a llamarle que se genera, como dice Linda, un déficit comercial. Pero para que podamos entender cómo funciona la parte fundamental, para que podamos entender cómo funciona esto de un déficit comercial, cómo funcionan las importaciones, las exportaciones, la microeconomía, macroeconomía, si un presidente sale y dice algo, un político sale y dice algo, ¿cómo lo podemos interpretar? Octavio, ¿cómo es esto de las tasas? ¿Qué es esto de las políticas monetarias? A ver, si es cierto que hasta el día de hoy ya tienes un conocimiento básico o tal vez avanzado en lo que viene siendo materia de análisis técnico, recuerda que no te puedes quedar hasta ahí parado. Al final del día, el 78%, y estoy yéndome baja la mano, el 78% de las personas pierden todo su dinero en los primeros 3 años. Y la razón principal por lo que esto pasa es porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Están apostando, no invirtiendo. Y hay una gran diferencia entre apostar e invertir. Tú no puedes literalmente meter tu dinero en algo que no conoces o que no sabe cómo funciona. Me explico, y esto es muy importante que lo entendamos. Literal, donde estás poniendo tu dinero, donde estás poniendo tu pasta, tiene que haber conocimiento detrás. Y tienes que prepararte. La mejor forma de no sentir estrés, ansiedad, la mejor forma de poder ir sobre las pérdidas es cuando hay conocimiento por detrás. Recibo miles de mensajes diciéndome como, Octavio, no sé si mi plan de trading, Octavio, siempre me salgo antes de la operación, la corto, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esto lo vamos a resumir a la base de que hay inseguridad por falta de conocimiento. La mayoría de ustedes muchas veces lo que falta es que no sienten seguridad de lo que están analizando en el mercado. Y la mejor forma de hacerlo, ¿qué crees? Es estudiando y haciendo backtesting, tienen un sistema que funciona y haciendo análisis, como te dije. Entonces, análisis técnico, análisis fundamental. Para que podamos entender un poquito cómo funciona todo esto y cómo se ha creado este sistema económico de hoy en día y todos los sistemas que existen como tal, que queremos llamar, vamos a tener que viajar un poquito en el tiempo y viajar muy, pero muy en el pasado. Y quiero que por primera vez profundicemos cuál fue el primer método de intercambio que utilizó el hombre. ¿Cuál fue el primer método de comercio que utilizó el hombre? Oh, es por un pleonasmo. Les di la misma respuesta en la pregunta, ¿no? El trueque. Literal, fue el trueque. Pero, ¿qué pasó con el trueque? ¿Por qué lo dejamos de utilizar? Básicamente, nos encontramos con un problema. Cuando un sistema no puede automatizarse y expandirse, se vuelve obsoleto. Esto es importante entenderlo. Entonces, el trueque tenía un problema. Imaginemos que Juan era dueño de vacas y que Diego era dueño de pollos y que Ricardo tenía cerdos. Entonces, Ricardo básicamente quería intercambiar sus cerdos por las vacas de Juan. Pero tal vez Juan no necesitaba cerdos. Tal vez Juan lo que quería básicamente eran gallinas o gallos. Y era una travesía gigantesca poder llegar a acuerdos con todo esto. Aparte que no había una línea de realmente qué valía más, si mis 200 barquitos, digo, mis 200 puerquitos o tus 50 vacas. Entonces no había como tal una línea muy fija básicamente de todo esto. ¿Cuál fue de ahí el sistema? De ahí pasamos a diferentes, pero hubo uno principal, que es donde nosotros nos quedamos. Y es gracias a hoy, que por eso se le llama salario cada vez que tú recibes un pago. Este sistema fue casi después del trueque. Hubo unos cuantos más, como unas conchas, etcétera, 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 pero este fue el primer sistema económico que se utilizó en varias regiones al mismo tiempo y fue aceptado. ¿Cómo se le llamó a esto? Gracias a esto hoy decimos que cobramos un salario. Datos curiosos. ¿Alguien sabe? Después del trueque y unas cuantas más, ¿cuál creen que ustedes fue uno de los más importantes que de hecho dio origen a todo lo que está hoy en día, tal y como lo conocemos? Fue el intercambio con la sal. La sal. La sal, chicos. Antes de la moneda fue la sal, literal. Pero ese sistema, por eso es que nosotros decimos salario hoy en día. Pero bueno, fue la sal. Fue uno de los principales métodos de trueque. Básicamente el hombre empezó a intercambiar productos y servicios y el medio de intercambio viene siendo la sal. Algo que hizo un boom en mi cabeza y lo hizo desde hace 7 años, 8 años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, es que realmente el dinero es fugaz y fugaz. Así como puedes ver $1,000 hacerse en tu pantalla, los puedes ver desaparecer. Y te enseña todo esto y la historia de la economía es que como todo esto es realmente, pues, una falacia, vamos a llamarla así.
Dinero es todo aquello que la persona considere valioso y un grupo muy grande de personas. Entonces, después de la sala, lo que nosotros pasamos básicamente fue al oro, a la plata, a los metales en pocas palabras. Una de las partes más importantes con las que se empezaron a hacer trueques, intercambio de servicios y que por fin había una forma de medición y había más regiones que lo aceptaban. Los reinos escondían sus oros y eran dueños también de lo que venían siendo sus tierras. Pero había un problema muy grande que sigue existiendo hasta la fecha. Y es que quiero que platiquemos un poquito de esto. Este problema venía que cuando tú querías mover el oro de un lugar a otro era demasiado pesado y difícil de hacerlo. Y también el crimen era impresionante. No creas que eso es algo nuevo. Entonces, había muchísimos robos y mucho extravío por este tipo de metal. Muchísimos problemas, guerras, bla, bla, bla. Imaginemos, o más bien no imaginemos, a Michel, que era un hombre muy inteligente, se le ocurrió una gran idea. Michel básicamente habló con Chris y con Simón. Les dijo, oye, en vez de que estés con esas 10 pesetas de oro cargándolas contigo todo el día, ¿qué te parece si me las das a guardar a mí? Y las guardamos en esa bóveda gigante que tengo. ¿Ves a esos dos gorilas? Bueno, esos dos gorilas son mi seguridad. Y podemos guardar tu dinero ahí y va a estar 100% seguro. ¿Te parece? A cambio de eso, te voy a dar un contrato. Cuando tú necesites tu dinero de regreso, solo vienes con el contrato y te regreso tu dinero. Es así de sencillo. No te voy a cobrar nada, solo estoy haciendo un bien a la humanidad. Y con eso, chicos, el hombre descubrió cómo crear el Frankenstein de las finanzas. Básicamente nació y se creó el primer dólar tal y como lo conocemos. Así de sencillo, fue un certificado. Este dólar fue el principal medio de cambio. Pero entendamos un poquito cómo funciona la inflación y cómo funciona todo esto y qué es realmente el negocio de los bancos. Cuando hablamos de análisis institucional, muchas veces sabemos que los bancos, uno de sus servicios es prestar dinero. Pero ¿cuál es el negocio real de los bancos, chicos? Realmente, ¿cuál es su negocio? Acá les va. Cuando los bancos vienen y Chris le dio sus 10 pesetas de oro, un primer ejemplo, ahorita vamos a pasar a lo demás. Los bancos vienen y le dan las 10 pesetas de oro. Chris le da sus 10 pesetas de oro al banco. El banco le hace un certificado por 10 pesetas de oro, ¿cierto? Un único certificado. Entonces viene Simón corriendo y le dice, ¿sabes qué? Tengo un problema. Necesito que me prestes dinero. Y como yo, el banco, soy muy generoso, te voy a decir que sí, que está bien. Te voy a prestar básicamente 10 pesetas de oro. ¿Te parece justo? Sí, correcto. Te voy a prestar estas 10 pesetas de oro. Pum, te vas. Ahora, pasa el primer mes o el primer año, como quieras ver, y no me pagas lo que te acabo de prestar. Después vas a llegar y me dice, oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho, mi abuelita, mi perrito, Juanito, no tengo el dinero para pagarte ahorita. Y lo decía, no te preocupes, ¿qué te parece si cada año que pasa solo me das una monedita? Una monedita. Y cuando ya tengas el dinero para pagarme, vienes y me pagas por completo y liquidas tu deuda. Me dice, va, me parece perfecto. Hay un gran problema en esto. Las únicas 10 pesetas de oro que existen en todo el pueblo son las de Cris. Entonces Simón pasa el primer año y paga una moneda. Pasa el segundo, pasa el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Pasan exactamente 10 años. Y Simón ha pagado 10 moneditas de puro interés. Pero hay un problema muy grande. Simón sigue debiendo 10 monedas al banco. Y el banco sabe que ya se pasó su tiempo y no hay forma de que le pueda pagar. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? El banco llega a casa y al terreno de Simón, le dice, lo siento, entiendo tu problema, sin embargo, se queda con todo lo que viene siendo tu terreno, tu casa. Lo que firmaste es el contrato. Este contrato básicamente me permite poder transformar este papel que no vale absolutamente nada por algo que realmente sí vale la pena. Tu tierra, tu casa. Los bancos y las iglesias son las mayores propiedades de piezas de bienes raíces, básicamente. Vamos a poner otro programa para entender un poquito cómo funciona la economía y cómo es que este sistema fraccionario bancario, que así se llama, ha afectado o nos ha ayudado a crecer en los últimos cientos de años. ¿Ok? Imaginemos lo siguiente, este patrón que se hace entre Chris y Simón, en el cual Chris mete dinero al banco y Simón pide dinero prestado al banco, se va a replicar un poquito más de lo que tú crees. Chris realmente metió un contrato y ese contrato valía 10 moneditas de oro, ¿verdad? Llegó Simón y Simón me pidió, en pocas palabras, que le prestara 10 monedas de oro. Pero en realidad yo no le di las 10 monedas de oro, le di otro contrato, ¿cierto? Entonces le presté a Simón otro contrato, que vale lo mismo.
10 moneditas de oro. ¿Para qué las puedo usar? Ahora, hay un problema muy grande. Si Simón y Chris quieren sacar su dinero, yo no tengo las 20 monedas de oro. Ojo, y solo está valuado en 10 monedas de oro. Eso va a afectar a la economía externa y cómo la puede afectar. Eso significa que antes, cuando Chris depositó sus 10 monedas de oro y le dábamos un certificado, ese certificado valía 10 monedas de oro. Pero ahora a Simón le dimos uno. ¿Cuánto valen básicamente cada certificado entonces? ¿Cuánto tiene de valor real cada certificado? Los leo. Son dos certificados y solo hay 10 monedas. Son dos certificados y solo hay 10 monedas de valor en ellos. ¿Cuánto equivaldría cada certificado? Los leo en el chat. Nadie. Eddie, el doble. Claro. ¿Qué acaba de pasar con el certificado? Se apreció, se depreció de valor. ¿Qué pasó con el certificado? Se apreció, se depreció de valor. El certificado valía 10 y ahora vale 5. Se apreció, se depreció de valor el certificado. Eso significa que ahora vale menos tu certificado, ¿verdad? O sea que el papel vale menos. Pero hay un problema también bien grande. No solo tu certificado vale menos. Como Simón y Chris tienen dinero, salen locos a la calle. Y entonces el güey que vende panes, hoy no vendió un pan, vendió dos panes. Dijo, en la madre, hay dinero. La gente está comprando. Y de repente vende otros dos. Y dice, la madre, este pan ya no puede valer un peso. Ahora el pan, como todo el mundo lo quiere, porque hay mucho dinero en la calle, aparentemente, ¿qué le va a pasar al pan? ¿Qué le va a pasar al pan? ¿Qué va a pensar el panadero en ese momento? ¿Qué le va a pasar al pan? ¿Crees que lo siga vendiendo a un peso? Posiblemente suba a 2 pesos. Y cuando el doctor pase y compre su pan de cada mañana y diga, diablos, vale 2 pesos. Pero si yo gano 10, ya no puedo cobrar mis consultas a 10. Ahora las tendré que cobrar a 15. ¿Y a eso cómo se le llama? Esco. Y al certificado, pérdida de poder adquisitivo. Tu dinero vale menos, el certificado vale muchísimo menos, pero todos los insumos y servicios exteriores y productos básicamente están creciendo de valor, literalmente. Estamos hablando entonces de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Esto es muy importante. La única diferencia entre una persona rica y una persona pobre viene siendo en qué invierte en su dinero, en activos o pasivos. Un activo es aquello que saca dinero de tu bolsa y trae más dinero de regreso. Un pasivo saca dinero de tu bolsa y saca más y más y más dinero. Ahora, tenemos que entender que el dinero como tal son estos certificados que creó el banco hace muchísimo. Estos certificados no valen nada, el dinero se ha depreciado desde 1971 que Nixon agarró y quitó el patrón oro-dólar. Recuerda esto, antes de 1971 tú podías ir al banco y teóricamente lo que tuvieras en dólares lo podías cambiar por oro. Eras cómo funcionaba. Sin embargo, los bancos no podían cumplir con esta promesa, así que se hicieron muchísimos cambios y para 1970-1972, el presidente Nixon desapareció el patrón, ¿qué crees? Oro dólar. Y al desaparecer el patrón oro dólar, los bancos ahora sí pudieron hacer su cochinero. Y desde entonces las maquinitas no han parado de imprimir dinero. Así de sencillo. Entonces, hoy en día tú no puedes ir a cambiar tu dinero y pedir básicamente que te den oro. Tu dinero solo vale papel. ¿Pero qué crees que es lo más gracioso de que tu dinero solo vale papel? Que en 1972, básicamente tu abuelito compró una casa gigante de 6 cuartos a $10,000. Posiblemente tenía 5 hijos y los mantenía súper bien a los 5. Era dueño de su casa. ¿Y qué crees? La lata de Coca-Cola le costaba 2 centavos de dólar. Hoy en día, el 80% de nuestra generación son arrendadores, no propietarios. Las casas, por más barato que no las encuentres debajo de 1 millón de pesos, $50,000. Estamos hablando casi 5 veces el valor. Pero no solo eso.
Realmente la generación no tiene varios hijos no porque no quiera, sino porque el costo por niño es sumamente caro hoy en día. No puedes tener 5 niños y vivir decentemente con un sueldo mayor a 5,000, $10,000. Es imposible poder mantener una familia tan grande. No solo eso, sino que la lata de Coca-Cola, no sé si alguien tenga el precio real de la lata de Coca-Cola, pero debe andar en el valor aproximadamente en $1, $1.50. Hablamos de unos 17, tal vez 20 pesos por lata de Coca-Cola. Eso, chicos, es la forma que nos han robado silenciosamente en los últimos 90 años. Y si no entiendes eso, no vas a entender absolutamente nada de cómo funciona el trading. El trading es el negocio, el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Básicamente estás en una industria donde tu trabajo principal es tratarle de quitar dinero a gente extremadamente inteligente que está tratando de quitarte tu dinero. Y para eso tienes que tener una comprensión muy alta de todo lo que estás haciendo. No es imposible, claro que les vas a ganar. Si tienes el tiempo, la perseverancia, el enfoque adecuado, la estrategia adecuada y la inversión en ti, literalmente que necesitas, créeme que lo vas a hacer, le vas a dar la vuelta y vas a meter goles. Pero mientras, es un proceso y es una profesión bastante difícil, porque como te lo estaba comentando, no es algo nuevo. En estos tres pilares tenemos que entender claramente en qué estamos haciendo y qué estamos invirtiendo para poder tomar ventaja de lo que viene siendo el mercado. En los últimos años, si entiendes cómo funciona el dinero, vas a entender cómo funciona el juego. Es muy sencillo. En los últimos años, como estábamos comentando, hemos tenido una de las depreciaciones más horribles del dólar que ha existido. Y sin embargo, estamos hablando que en el 2020 al 2024 esto se aceleró, lo que no había pasado en los últimos 40 años, 50 años. De 1970 al 2020, básicamente había tenido un proceso inflacionario impresionante, ¿ok? Pero del 2020 al 2024 lo que se tardó en 50 años, lo logró en 4 años. En 4 años. Eso es impresionante. ¿Qué pasa cuando la divisa de un país cae? ¿Qué pasa con su bolsa? ¿Qué pasa con los tesoros, con los bonos del tesoro? ¿Qué pasa con los bonos? ¿Qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa con las criptos? ¿Qué pasa con los commodities? Y esto es lo importante. Tenemos que entender cómo funcionan y qué pasa cuando hay efectos dentro del mercado. A ver, si la economía se está yendo a la chingada, tiene que pasar algo en el cual podemos tomar ventaja. Supongamos que esto. Normalmente cuando los bonos caen, ¿qué son los bonos del tesoro, chicos? Los leo. ¿Qué son los bonos del tesoro? Lautaro. Mamani, ¿qué son los bonos del tesoro? Préstamos del gobierno federal. Bien, Juan. ¿Qué pasa cuando los préstamos del gobierno... ¿Qué significa que los préstamos del gobierno federal caen? ¿Qué significa cuando eso cae? ¿Qué chingado significa eso? ¿Qué significa cuando los bonos caen? ¿Por qué caen los bonos? Como lo está explicando ahorita Simón y Juan, chicos, ustedes pueden invertir en los países. Ustedes le pueden decir al tío Sam, tío, te presto lana y me pagas después. Y eso tiene muchísima seguridad porque qué tan difícil es que quiebre un país. Nada es seguro. Ninguna inversión es segura. Ninguna. En todas corres el riesgo de perder lo que estás invirtiendo. En absolutamente todas. Un país sí puede quebrar. Cuba, Venezuela, últimos ejemplos actuales, no nos vamos tan lejos. Pero regresemos acá. ¿Qué representan estos bonos? Estos bonos básicamente representan la deuda del gobierno. Esto es todo lo que le deben a los inversionistas. Es la cantidad de dinero que los inversionistas han puesto ahí en circulación básicamente porque confían en el gobierno y van a hacer algo bueno con eso. Eventualmente, si el país va bien y el dólar aumenta, la inversión de la gente en los bonos, ¿qué pasa? Sube de precio. Entonces, normalmente cuando los bonos, ok, exacto. Normalmente si los bonos caen es porque hay mejores instrumentos para invertir en este caso. Pero aquí hay un ejemplo muy claro de cómo podemos saber cuando viene una recesión, cuando no viene una recesión y en qué puedo invertir en cierto tipo de cosas. A ver, normalmente cuando las acciones caen, cuando el mercado de valores se desploma, ¡pum! Cuando Apple está cayendo, Facebook está cayendo, iba a decir MetaQuarks, por eso me quedé trabado, pero bueno, hablaba de Meta Business.
Pero bueno, es Facebook. Facebook está cayendo, todas estas compañías de tech, farmacéuticas o cualquier industria, cuando el mercado de valores empieza a desplomar, ¿qué crees que va a empezar a apreciarse? ¿Dónde crees que el optimismo de los inversionistas se va a ir? Cuando las compañías, que es básicamente la economía del país, que es lo que circula, es el flujo de la sangre, empieza a caerse, la mayoría, la mayoría de los inversionistas van a correr a los bonos, güey. Solamente las acciones caen, los bonos suben. Las acciones caen, los bonos suben. Cuando los bonos caen, a servicios esenciales y bonos, como lo está diciendo Juan. Ahora, ¿qué pasa cuando los bonos caen del gobierno? Pero espérate, las acciones no están subiendo, porque esto es viceversa. Cuando los bonos caen, las acciones tienden a subir también. ¿Ok? Cuando las acciones caen, los bonos tienden a subir. Pero ¿qué pasa cuando las acciones caen y los bonos caen? ¿Qué chingado es esto? Va mal la economía privada y la economía pública. ¿Qué pasa cuando los bonos caen y las acciones caen? ¿Qué vendría siendo un red flag en el mercado cuando tenemos estos indicadores? A ver, Juan, David. Exacto. Ahí nos iríamos a los commodities. Es correcto. Lo que viene siendo commodities en general. Pero ¿por qué pasa? ¿Qué nos puede decir esto? Activos refugios. Pero ¿qué puede decirnos esto? Si las acciones y los bonos caen, ¿qué nos está indicando que va a pasar en el país? ¿Por qué madre las compañías y el préstamo al gobierno se iría a la chingada? Es correcto, Mar. Es correcto. Una recesión económica con un PIB bruto sin crecimiento. Así es, literalmente. Recesión. Literal. Es como lo vamos a ver. Con todo esto es muy fácil poder realmente ver tipos de noticias que nos pueden servir o nos pueden servir. Porque imaginemos esto. Hay diferentes tipos de políticas monetarias que la Reserva Federal, en este caso el presidente de la Reserva Federal, va a tomar. ¿Quién es el que está ahorita en la silla? ¿Quién es el presidente actual de la Reserva Federal de los Estados Unidos, chicos? ¿A quién tenemos? ¿Cómo se llama? A ver, Abraham, Leonardo, Powell. El buen Powell. El buen Jerome Powell. Ok. Jerome tiene un trabajo muy importante, muy, muy importante, porque de él depende muchísimas cosas. ¿Ok? Justamente acaban de salir. Voy a darte una noticia actual, voy a hacer un resumen pequeño de esto, pero lo que quiero que entendamos es el trasfondo de cuáles son las decisiones que pueden tomar ellos. Eso es lo principal que queremos saber, o especular. El presidente de la Reserva Federal, ¿qué decisión va a tener que tomar, güey? A ver, no puede subir las tasas porque entonces se atoraría con esto. No las puede bajar porque le pasaría esto. Entonces, posiblemente haga esto o esto. Y eso nos va a dar una mayor predicción y una mayor facilidad de lectura de mercado a largo plazo. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el análisis técnico? El análisis técnico nos sirve únicamente para poder encontrar entradas y salidas del mercado. Sin embargo, realmente una tendencia a largo plazo no te la va a dar el análisis técnico. Eso te lo va a dar el análisis fundamental. Si tú tratas de buscar entradas y salidas con análisis fundamental, posiblemente el mercado te pegue muchos stop losses antes de que encuentres un buen home run. Pero sin embargo, el análisis fundamental te puede dar la dirección de tu activo a largo plazo. Y si tú sabes que oro va a estarse apreciando todo el mes, pues ¿qué crees? Solo buscas confirmaciones alcistas con tu estrategia y sistema operativo técnico, pero va alineado a la parte fundamental y a la parte institucional. Esto es importante. Pero que regresemos a esto. Imaginemos que Powell tiene que, como trabajo principal, inclinarse a cierto tipo de políticas monetarias para mantener una economía estable. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de políticas monetarias. Vamos a hablar de tres políticas monetarias, de hecho son tres, las únicas. La I son mezclas, pero es política monetaria expansiva, restrictiva y neutral. Expansiva, restrictiva y neutral. Son los tres tipos de política monetaria que básicamente el presidente de la Reserva Federal se puede inclinar. Cuando él toma un tipo de política monetaria, esto va a tener un tipo de reflejo indirecto, así, directo, en el mercado. ¿Qué estaríamos esperando? Ok, supongamos lo siguiente, que es lo que estamos hablando. Supongamos que Powell, básicamente, está hablando de
porque cuando la gente no gasta dinero en la calle, pues básicamente las compañías pues, no se aprecian, no suben, no hay, pues sí. Cuando el presidente de la Reserva Federal, en este caso, va a buscar tratar de, hay dos posibilidades. ¿Quieres reactivar la economía o quieres desacelerar el crecimiento económico? Son dos cosas muy sencillas. ¿Cómo crees tú que se reactiva una economía y en qué casos tenemos que reactivar una economía? Vamos a regresar 4 años al pasado. ¿Me escuchan o se está cortando? Se cortó. Se cortó, se cortó, se cortó. ¿Ya? ¿Se escucha o se cortó? Perfecto. Vamos a cambiar. ¿Se escucha? Chicos. Creo que cambié ya el lugar del falso. Perfecto. Entonces, ¿en qué posiciones Powell debería de tratar de tener un crecimiento económico y en cuáles básicamente no lo va a hacer, lo va a tratar de evitar? De nuevo. Ok, esto es muy sencillo. Regresemos a un caso como el COVID, 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, lo primero que pasó en el 2020 básicamente es que un güey se comió un murciélago y empezó una contaminación estilo zombies de un nivel global, un nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando básicamente cuando un país llega a estar infectado en este caso como lo que pasó en China? Lo primero que va a pasar, y quiero que lo entendamos, es que los países ya tienen algo que se llama inventario, su producto interno, lo que producen cada vez. Ellos tienen contratos con otros países, como decir, Estados Unidos me tienes que comprar tanto al año, tú Japón me tienes que comprar tanto, y tú tanto, y tú tanto. Esos son los convenios que están haciendo. Cuando un país como pasa, como en el caso de COVID, lo que va a pasar automáticamente es que van a dejar de exportar. Ningún otro país allá afuera va a querer consumir lo que ellos están vendiendo en este momento, así que las exportaciones se congelan. Y lo mismo, sus importaciones van a empezar a crecer, lo cual va a ser un déficit comercial que empieza a superarse. Y ellos no van a poder consumir mucho de lo que tienen adentro, tienen que empezar a consumir lo externo. Eso va a hacer que los precios exteriores de todos los productos se encarezcan y lo que está contaminado, básicamente, no lo puedan utilizar, se tenga que desechar o se venda a un precio extremadamente barato, suponiendo que no haya ningún tipo de regulación que pueda ayudar con esto, ¿no? Pero no hablemos de cómo afecta esto globalmente. Hablemos que básicamente cuando entramos en pandemia, ¿qué fue lo primero que pasó? Cuando este güey se come al murciélago, ¿qué pasa en marzo del 2020? Yo no sé si te acuerdas exactamente qué es lo que está pasando en marzo del 2020, pero para marzo del 2020 nos meten a todos a nuestra casita. En enero, el caso del petróleo, esto está bueno también. En enero del 2020, la OPEP, la OPEP básicamente viene siendo la organización más grande que hay de productores y no productores de petróleo, ¿ok? Entonces, estos tienen un acuerdo, Rusia y Arabia Saudita, que son los más grandes miembros y no miembros de la OPEP, son los más grandes productores, tenían que renovar un acuerdo en enero. Este acuerdo se renovaba cada 4 años, pero en enero deciden no renovarlo, cabrón. Desde ahí ya sabemos que iba a haber pedos con el petróleo. Porque ¿por qué no renovas un acuerdo? ¿Por qué no renovas tu acuerdo de leasing de casa o de contrato o etcétera, etcétera? Porque no tienes realmente disposición de seguir trabajando con esa persona, esa empresa, o en este caso, pues Rusia con Arabia Saudita, ¿no? Entonces, estaban regalando el petróleo, exacto. Ellos provocaron que el petróleo se desplomara, pero ahorita vamos a hablar sobre eso.
Este acuerdo no se renueva 4 meses después y es una de las caídas más impresionantes que se ha visto hasta el día de hoy en lo que viene siendo el mercado del petróleo. Y de ahí, obviamente, la gente me decía, oye, ¿va a volver a subir? Pues, güey, sí, los carros circulan, no se van a desaparecer. Pero quiero que entendamos esto. Una vez que pasa esto y se hace oficialmente la pandemia, encierran a todas las personas en su casa. La gente tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo, ¿qué hace? Deja de gastar dinero o lo gasta irracionalmente son cosas de supervivencia, como se empleaban en los súper, papel de baño, comida, etcétera, 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 etcétera. La parte aquí bien interesante, de hecho, cotizó negativo. Eso está bien cagado. Eso significa que había tantos buques y lugares que ya no había dónde guardarlos, que las empresas pagaban para que te llevaras el petróleo. O sea, era más barato un barril de petróleo que un chicle, en pocas palabras. ¿Me explicó? Eso fue lo que pasó en el 2020 sobre el petróleo. Ahorita vamos a regresar para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando todo el mundo está encerrado y deja de gastar su dinero, papá gobierno necesita hacer algo, porque si la gente no, si la economía no está activa, si la gente no está gastando dinero, va a haber un problema muy grande, ¿verdad? ¿Cómo chingado yo puedo hacer que la gente gaste dinero? Dinero que no tiene en estos momentos. ¿Cómo yo hago que alguien gaste? ¿Qué puedo hacer yo para que la gente gaste? En este caso, ¿qué crees que va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos? Los leo. Claro. Bajar las tasas de interés. Bajas las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si bajas las tasas de interés, ¿qué pasa, Juan? Bajaron la tasa de interés al 0% en marzo del 2020. Te lo explico en español. 0%. Octavio, ¿eso significa que cuando pedían un préstamo cobraban interés? No, no les interesaba cobrar. ¿Cómo ganaban dinero? No les interesaba. Lo que querían es que se imprimiera más dinero a lo pendejo. Y fue lo que pasó. La tasa de interés se bajó literalmente al 0% para tratar de reactivar la economía y entonces gobierno, empresas y bancos empezaron a solicitar préstamos gigantescos. Y esto ha hecho que literalmente Estados Unidos se encuentre hoy en día en una deuda de 32 trillones de dólares, que era lo que estábamos hablando hace ratito. Cuando yo quiero activar un crecimiento económico, tomo un tipo de política monetaria expansiva. ¿Ok? Este tipo de política monetaria básicamente lo que va a permitir es, en pocas palabras, poder bajar mis tasas para que se pueda haber mayor circulación de dinero, mayores préstamos y esto reactive la economía. Esto es muy bueno a corto plazo, va a hacer que el dólar se dispara. Posiblemente las primeras horas, las primeras semanas, a corto plazo va a ser muy bueno, pero a largo plazo, esto es una bomba de tiempo, porque lo único que lo estás poniendo enfrente es contra la inflación y nada le gana a la inflación. Es así de sencillo. Entonces, a largo plazo, esto simplemente es una bomba de tiempo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. En casos contrarios, van a ser cuando la economía está bastante fuerte y la inflación es muy grande como lo es actual y como pasó en el 2008. ¿Qué es lo que tiene que hacer papá gobierno? O en este caso no papá gobierno. ¿Qué tiene que hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos? Cuando realmente vemos que la deuda es insaciable, cuando vemos que no hay más para adelante, tengo que cambiar mi tipo de política monetaria. A un tipo de política monetaria restrictiva. ¿Y qué crees que significa esto? Significa que subo las tasas. Subo las tasas. Pero ¿qué pasa cuando yo subo las tasas? La gente pide menos préstamos. Claro. Pero no solo la gente, el gobierno y los bancos. Pero el problema es que los bancos tienen que pagar intereses a papá banco. Que los bancos piden préstamos a papá banco. Los bancos apalancan 1,50 con sus depósitos, pero tienen que pedir préstamos. Para pedir estos préstamos, tienen que tener una tasa preferencial. Pero si la tasa sube, estos bancos no pueden pagar sus intereses, no pueden pagar esas tasas. Y entre más suben las tasas, a estos bancos los van ahorcando y ahorcando y ahorcando y ahorcando hasta que de repente, ¡pum! 2008, crisis bancaria. El sistema actual que nosotros utilizamos es un sistema fraccionario. Básicamente es un sistema Ponzi legal, como lo quieren llamar los bancos. Hoy en día ya ni siquiera es que haya dinero o maquinitas imprimiendo, ya todos son dígitos. Con un clic básicamente te van a adquirir lo que sea. En estos momentos, por eso vamos a ver que mercados y activos tan riesgosos tienen bull rounds tan grandes como lo que es el mercado de criptos. Porque al final del día el mercado de criptos, a pesar de que es un mercado hermoso y muy bueno, y es una revolución juvenil y una revolución de la industria, es un mercado extremadamente riesgoso. Qué forma de decirlo, es un mercado extremadamente riesgoso. Pero bueno, esto es un pequeño ABC
no son ni las bases de lo que tienes que saber a la hora de analizar el mercado por parte fundamental, chicos. Es básicamente así. Ahorita voy a hacer un pequeño breakdown, voy a continuar con mi breakdown antes de terminar, de mi perspectiva de la semana y de lo que espero básicamente y lo que viene siendo el mes. Y de ahí básicamente vamos a finalizar la clase. Pero bueno, es muy sencillo. Básicamente llevamos los primeros 12 días del mes. Mayo empezó a abrir como lo habíamos dicho. Mayo abrió básicamente al borde, está empezando a subir. Aquí puede ser, hay dos escenarios muy probables. Escenario A sobrepasa lo que viene siendo el punto de nuestro martillo invertido anterior, haciendo un bull trap y superando máximos, lo cual no lo veo tan probable. Segundo escenario, simplemente el mercado va a tratar de hacer un bearish engulfing. Esta vela está alcanzando el precio más caro del mes de mayo para eventualmente terminar como una vela bajista y envolver lo que viene siendo nuestro martillo anterior. Cuando voy a cuestión semanal, soy cazador de velas, me enfoco mucho en lo que viene siendo las cuestiones, ahora sí que en lo que viene siendo las velas. Ahorita vamos a estar cotizando lo que viene siendo el metal en el precio más caro que tuvimos la semana pasada y el precio más barato que tuvimos la semana pasada. Podemos notar que justamente el mercado acaba de abrir y cotizamos en un precio extremadamente caro, lo cual posiblemente los inversionistas van a tratar de buscar un pullback hacia la baja antes de cualquier otra cosa. Es muy importante, este es mi rango semanal para saber si mi activo está caro o está barato. Por pura acción de precio, en teoría, esto es un bullish engulfing. El mercado debería bajar al 50% y proyectarse hacia el alza, en teoría. Sin embargo, esto realmente parece un bullish drop. En teoría, yo creo que el mercado, si revienta su punto dorado de liquidez, va a terminar envolviendo hacia la baja, la vela del día, la vela de la semana. Posiblemente esta vela podría terminar envolviendo totalmente hacia la baja. ¿Qué expectativas me gustaría tener? Primero, eventualmente, que una vez que se acerque a una zona de nivel de Fibonacci, como la zona dorada o el nivel 61 de Fibonacci, ver que no hay ningún rompimiento. Ahorita se crea una superestructura de lower low, lower high, lower low, lower high. Los que en la clase del viernes para los que entraron. Si esa superestructura se va respetando, nosotros vamos a ir nadando con ella hasta que se cumpla. Entonces, básicamente yo estaría buscando eso. La vela del día, volvemos a lo mismo. Creo que hay punto de liquidez bastante grande. Estamos en un high low. Esto no significa que no haya cambiado la tendencia. Es impulso, corrección, impulso. Importante, estamos montados en un impulso, en una corrección en este momento. Aparentemente todo esto era el inicio de nuestra corrección y en teoría el mercado, ahorita esta corrección ha terminado y debería ser la continuación de un impulso. Este es su último punto y aquí está la parte esencial para saber qué va a ser el resto de la semana. Si la vela del día sobrepasa por punto de liquidez, yo no veo un pullback que se derrita en este momento. Yo vería máximos. Entonces, si sobrepasa el precio más caro de la semana, posiblemente sobrepase resistencia, nos dé máximos y no creo que vea una reacción, sino una oportunidad de hacer alza. Entonces, no me gustaría ver el escenario B, sino me quedo con el escenario. Y mi escenario A básicamente me está diciendo que yo lo que estoy esperando es igual que en semana, si te das cuenta, se ve muy parecida a la vela. La vela básicamente que es un martillo. Quiero ver si puede cotizar algunos precios altos y nuestra superestructura. Y basado en eso, buscaría una envolvente bajista a favor nuestro. Tenemos en consideración algo. Por parte técnica, por parte fundamental, el dólar no tiene nada a su favor. ¿Ok? Por parte fundamental, realmente estamos teniendo uno de los dólares más débiles para el inicio de su año. Sin embargo, estamos en elecciones. Este año es un año muy importante para Estados Unidos porque nuevamente va a haber elecciones presidenciales. Y es cuando el mercado tiene muchísimo volumen, no solo por las elecciones, sino también por el hub. Este año, que solo ocurre cada 4 años, es muy importante, chicos. Este es el año en el que realmente deben de invertir, en el que realmente deben de abrirse cuentas de trading grandes, en las que realmente le tienen que entrar sin miedo porque hay mucho volumen en el mercado. Y cuando te digo mucho, creo que ya experimentaste un poquito al inicio, pero créeme que esto se va a poner todavía más loco en los siguientes meses. Te lo digo porque lo he experimentado ya 2 veces en 8 años. Y créeme que en el 2020 fue algo impresionante lo que pasó. Y en el 2016, que fue el primero que me tocó, 2017, no lo pude experimentar tan bien. Ojalá lo hubiera podido experimentar con la información de ahora. Pero bueno, es exactamente por eso que te estoy diciendo ahorita. Y va a seguir cada año con lo mismo. Bueno, cada 4 años con este ciclo. Mi perspectiva ahorita de mercado básicamente me voy a ir a 4 horas, vuelvo a lo mismo. Tengo un recién impulso, saco liquidez. No voy a subestimar básicamente que no pueda continuar hacia la parte alcista. Creo que el mercado tiene que acumular y manipular antes de su distribución. Sin embargo, si el mercado empieza a hacer conciliación, ahorita creo que puede empezar a caer,
Mientras no reviente este punto más bajo, no hay nada que hacer. Puede volver a subir y empezar con puntos de conciliación. Pero voy a tratar de buscar este movimiento principal hacia la baja para que corra a nuestro favor. Hasta ahorita, esta sería mi perspectiva del mercado. Así que, chicos, vamos a dar unos 5 minutos más para responder preguntas. Así que, échenlo. Vamos a bombardear de preguntas. Espero que este tipo de clases, este tipo de actividades que estoy haciendo un poco más frecuente con todos ustedes, realmente los estén ayudando. Espero que estén aprendiendo muchísimo más y que, por ejemplo, el día de hoy han aprendido algo nuevo, que es muy importante. Así que si aprendiste algo nuevo, simplemente dame una reacción en el chat. Y para el resto que tenga dudas, échele. Estructura de mercado y acción de precio. ¿Cuál es la diferencia? Esto es muy interesante. ¿Qué es la estructura de mercado? Empecemos por ahí. Básicamente la tendencia, nosotros solo tenemos dos cosas que hacer, comprar o vender. Es muy sencillo, comprar o vender. Cuando nosotros vamos a comprar un activo, el activo no es como que suba 20, 50, 200,000, no. El activo cuando va subiendo forma un patrón invisible. Este patrón sube de 16 a 20. Descansa en 18, sube a 25, descansa en 23, sube a 28, descansa en 24, sube a 30. Este patrón forma una figura. Esta figura se llama estructura de mercado. Básicamente, la estructura de mercado es el patrón de la tendencia. Es así de sencillo. La estructura de mercado es el patrón de la tendencia. Es como podemos nosotros descifrar si es una tendencia alcista o una tendencia bajista. Cada vez que tú reconoces este patrón, te hace inclinarse a comprar o a vender. La acción de precio viene siendo el patrón de la estructura. ¿Qué haces? ¿Qué forman 25 velitas, 45 velitas de un minuto? ¿Qué te están formando? 60 velitas de un minuto, ¿qué te están formando? Una vela de una hora. Juan, ¿esperas hacer compras esta semana? Yo, mira, ahorita a inicios de la semana, posiblemente como vemos esto pasando, voy a empezar a ir por ventas. Hasta que vea un rompimiento en el cual pueda aprovechar esta compra, posiblemente lo voy a hacer. Si se hacen compras, el mercado va a llegar a máximos, a superar lo que viene siendo los $2,380 por onza. Que no me sorprendería, con tantas veces que lo ha superado en los últimos meses. Sin embargo, vamos a dejar que el momento literalmente vaya a favor de de los inversionistas del dólar en estos momentos. Powell va a hablar en unos días y posiblemente ahorita antes de que hable Powell van a tratar de hacer todo lo posible para que el optimismo crezca a favor del dólar. So, veamos si esa parte puede ayudarnos en una posición corta, por lo menos en inicio de semana. Excelente, excelente. Me sacó cuando estaba dando explicación de la apertura de hoy. Lo siento, Simón. Bajista. El viernes las noticias salieron negativas para el dólar, pero el mercado del oro no hizo nada. Ok, eso tiene que ver básicamente con, vamos a ver primero qué noticias fue, para que te pueda explicar cómo se puede interpretar. Esto estoy seguro que fue el NFP. Esto de aquí fue NFP. Y sí, conozco el NFP. Y mira qué bonito, ¿eh? Hizo un clímax, manipuló y distribuyó hacia la alza. Bien. Pero si me están preguntando desde hace tiempo, ahorita les voy a decir sobre su capital, sobre pruebas de fondeo, sobre cómo empezar muchas veces de esto, cómo poder gestionar sus inversiones. Les puedo dar un tip bastante bueno. Digo, con los años que tengo de experiencia, creo que esto les puede ayudar muchísimo. Es no pongas todos los huevos de oro en una sola canasta. Trata siempre de tener diversificado. Yo lo que te voy a decir es, si tienes un capital de $50, $100, $200, $500, $1,000, apaláncate una prueba de fondeo. Apaláncate una prueba de fondeo, empieza a capitalizarte, consigue profits y esos profits fondealos en una cuenta real. Sin embargo, si vas a necesitar llegar a un momento cuando abras tu cuenta real, depende de tu economía, donde estés parado, sea de $5,000, $10,000, $15,000, $25,000. Una realidad del trading, chicos, es que para hacer dinero en trading sí necesitas dinero. La falacia que $500 los va a llevar a 5 millones, literalmente es eso. Una broma de mal gusto. Eso es una profesión. Entonces, si tú ya decidiste que esto es para ti, aunque creas que no has conseguido la rentabilidad, creo que uno de los pasos más importantes a los cuales te puedes adentrar al inicio es abrirte una cuenta real, grande de trading. Porque en esos momentos muchas veces te dejas sin elección a que tengas que seguir tus planes. Cuando tú estás hablando ya no de $500, de $100, cuando tú estás hablando realmente de meter un coche para hacer una inversión,
ante 10,000, 15,000, 20,000 dólares, créeme que tus emociones y la seriedad que le tomas a esto no es lo mismo. Y muchas veces te inclina a, o lo hago, o lo hago. Y a veces es el cierto salto que uno necesita. Tip del día, o por lo menos lo que yo les puedo recomendar, algo que a mí me sirvió muchísimo es apaláncate de las pruebas de fondeo, te va a ayudar mucho a desarrollar una disciplina y un plan a la hora de operar. Sin embargo, trata de siempre mantener una cuenta contigo real también. 2,000 mínimo, 5,000, 10,000 dólares. Pero es algo que bastante les va a ayudar muchísimo. Pregunta, chicos, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Si tú tienes 5,000 dólares, Michelle, ábrelos, 10,000 dólares, ábrelos y apaláncate. Cuando no diversificas, muchas veces tu cerebro se queda congelado, cabrón, y dejas de ver operaciones. Y muchas veces por miedo a no perder tu única cuenta que tienes, no tomas acción o el mercado lo ves muy diferente y el no jugar a perder nos va peor. Es una gran forma de poder diversificar, como se los digo. Yo, por lo menos en mi caso personal, es algo que a mí me sirvió muchísimo, se los recomiendo. Ya saben, agarren su prueba de fondeo, palánquense de ella y, sin embargo, gestionen su propio capital. Es correcto, era lo que estaba hablando hace ratito, Juan. Yo creo que básicamente ese bullish engulfing, que puede ser un bullish engulfing, veamos cómo reacciona en una zona dorada o una zona alrededor de lo que viene siendo el 61 del FIBO, pero ese bullish engulfing que parece, yo creo más bien que es un bullish trap. Creo que la vela básicamente la gente lo que hace es que empezar a caer, la gente va a creer que va a caer para hacer una corrección y volver a subir y simplemente va a terminar de derretirse, terminando de envolver un bearish engulfing. Esa es la perspectiva que yo tengo, basado a acción de precio y a experiencia, obviamente, ¿no? Pero eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Ahora, no descartaría la posibilidad que te decía, no descartaría la posibilidad de que se haga la continuación del bullish engulfing, puede hacerlo. Si nosotros vemos que es miércoles y que está justamente en el nivel 61 y que la superestructura rompió hacia el alza, la vela va a cerrar alcista. ¿Cómo gestionas tu psicología? El papo ingeniero. Pues mira, una de las cosas más importantes que te va a ayudar es mantener claras las estadísticas. Creo que esto es un juego de estadísticas. Lo que te mantiene aquí, esto no es una carrera, no es de quién hace más dinero, esto es un maratón, es de quién hace dinero constantemente. Si tú vienes conmigo y me dices, de mis 1,000 dólares los llevé a 10,000, yo sé que mañana los vas a quemar. Me es más impresionante que me digas que a tus 5,000 dólares cada mes le sacas 1,000 dólares o 500 dólares. Entonces yo sabré que eres un buen operador. Creo que una de las mejores formas en las que vas a controlar tu psicología es no volviéndote loco, teniendo un plan de acción. Como te lo dije, si tú todos los días tienes un plan en el cual sabes que lo máximo que se perder es el 1%, lo máximo que se gana es el 3%, si no te paras de la mesa, sabes lo que estás buscando en el mercado, sabes cómo eventualmente están los activos, sabes que básicamente va a haber una apreciación, una depreciación, tienes un estudio detrás de lo que estás haciendo, tu psicología solita se va a comportar y te va a valer más. Y la otra es que tienes que aprender a perder. No sabemos perder, no nos gusta, no sabemos perder y creo que es un proceso bastante difícil. Y aprender a perder es quitarnos esas pequeñas emociones, que es lo mismo con ganar. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo con ganar. El otro día, Tabo, entonces, ok, mañana es feriado en Colombia, no sé si las cosas están bien. Pues lunes, parece que no hay absolutamente nada mañana lunes, de hecho, nosotros no tenemos nada mañana lunes, eso hay que checarlo, pero creo que sí es feriado. Por lo menos en Estados Unidos sí creo que también es feriado igual que en Colombia. El perder parte del proceso no está, es correcto, Leonardo, el perder es parte del proceso. Literalmente, tienes que aprender a hacerlo, no dejar que tu pinche cabeza te lleve al infierno por esas pérdidas o que te autotortures. Siempre se los digo, les recomiendo, yo sé, a ver si por lo menos parezco locutor de radio con esto, ¿no? Pero se lo recomiendo en serio. La salud mental es una de las cosas que menos atención les prestamos y es una de las cosas más importantes en nuestro crecimiento. Necesitan ir con un psicólogo o un psicoanalista. Sí necesitan tener una cuenta. Si de las 40 personas que tengo aquí pudiera apoyar a cada uno de ustedes, literalmente los llevaría de la mano, Frank, María, Carla, Juan, Linda. Los llevaría de la mano, Mar. Y lo primero que haría es agarrarles una cuenta de fondo de 100,000 dólares. Y lo segundo que haría es sacarles lo que tuvieran. Si fueran 2,000, 5,000 dólares, como, a ver, güey, estos 5,000 dólares, estos 10,000 dólares, mételos para acá. Lo tercero sería como, ¿qué te estás dedicando? Si en tu trabajo, en lo que tú haces, ganas menos de 10,000, 20,000 pesos al mes, creo que es algo muy chido, es muy decente, pero creo que también es algo que si tú te enfocas más tiempo de este lado, los puedes hacer con la mano en la cintura. 10,000 pesos, que son 500 dólares, 1,000 dólares al mes, no es nada. Y de trading lo pueden hacer súper fácil. Con una cuenta de 5,000 dólares, 10,000 dólares, tú ya puedes estar haciendo esos 1,000 dólares sin quebrar tu psicología.
Qué bueno, Chris. Pero bueno, preguntas, chicos. Vamos a abordar. Son los últimos minutos para esta buena parte de las preguntas. Por cierto, todos los que tienen cuenta de fondeo y no tienen su hoodie, manden un mensaje a Club Traders para que les manden su hoodie. Está bien chingona. Preguntas, preguntas, muchachones. Nos vemos en el curso, Juan. Pues bueno, eso es con estructura de mercado, Simón. Eso es con estructura de mercado. Bien, Leo. Bien, Leo. ¿Dónde tienes la cuenta de fondeo? No, no hay fórmula matemática. Hay un patrón que puedes aprender, güey, y que básicamente puedes seguir, que es la estructura alcista y acción de precio. Si tú aprendes estructura de mercado y acción de precio, vas a entender básicamente esto que me estás diciendo, que es esa fórmula como tal. Santos, manda un mensaje para tu chamarra y te la mandamos. Eso chinga. Pues suerte, Leo. Suerte. Te voy a ver de este lado. De hecho, ya creo que ya tenemos a uno de los que por aquí estuvo luchando bastante, que fue Carlitos, el buen Manny. Y ahora sí, esta semana la va a empezar. El Fibonacci es diferente. El Fibonacci es otro sistema. No. Para lo que me estás pidiendo específicamente estructura de mercado, güey. Estructura de mercado. Métete a mi canal de YouTube y ahí hay un video que se llama estructura de mercado. Velo. Te va a ayudar un chingo. Sí. Pues bueno, chicos, ¿aprendieron algo nuevo el día de hoy? Nos vemos el martes, Leo. Nos vemos el martes, chicos. Nos vemos el martes, Juan. Nada, María. Les mando un abrazo a los que están conmigo el martes. Créanme que este curso va a estar muy chingón. Les voy a dar muchísimo. Gracias, papu. Feliz noche, Jorge. Saludos, Ochil. Que los pips y los tweets los acompañen, chicos. Nos estamos viendo. Qué bueno que todo este tipo de clases realmente les está ayudando tanto. Saludos, Lautaro. A darle con toda esta semana. Feliz noche, linda.